La azotea del Gran Hotel Horizons donde Evelyn Davenport se hospedaría durante 2 semanas era una mezcla de mármol y vidrio que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. Pero Evelyn apenas notó la belleza que la rodeaba. El teléfono no paraba de sonar y su mente siempre estaba ocupada planeando el siguiente gran paso en su carrera en el otro extremo del espectro. Isabelle, una mucama de hotel, estaba acostumbrada a pasar desapercibida con su uniforme impecablemente planchado y una rutina que conocía de memoria. Isabelle entraba y salía de habitaciones como una sombra silenciosa. Para ella el trabajo era un medio para sustentar a su madre y hermano menor. Los sueños de Isabelle estaban guardados en un rincón de su corazón, lejos del brillo y el lujo que rodeaban su vida profesional. Su encuentro ocurrió la segunda tarde del día de Evelyn. Isabel estaba terminando de ordenar la habitación, sus rápidas y hábiles manos ajustando los cojines del sofá cuando la dulce puerta se abrió. Disculpe, dijo Evelyn sin levantar la vista de la tableta que llevaba. Estaba acostumbrada a que la ignoraran y esperaba que la criada se fuera inmediatamente, pero Isabelle, todavía sosteniendo un cojín, se volvió lista para disculparse por la intrusión accidental. Cuando sus ojos se encontraron, ambos hicieron una pausa. Evelyn, con su traje de diseñador y actitud de aplomo, parecía la encarnación del poder. Isabelle, parada en el medio de la suite, de repente se volvió muy consciente de cada detalle. Su uniforme, sus manos todavía agarraban el cojín, pero no apartó la mirada. Lo siento, Isabelle, finalmente dijo su voz. Estudio, estoy terminando. Está bien, Evelyn respondió, sus ojos curiosos bajo la tableta estudiando a Isabelle por un momento. ¿Has trabajado aquí mucho tiempo? Isabelle dudó, sorprendida por la pregunta. Casi 2 años. ¿Y te gusta el trabajo? Evelyn preguntó como si estuviera realmente interesada. Isabelle frunció el ceño ligeramente, pero respondió honestamente, es un trabajo honesto, paga mis cuentas. Evelyn sonrió levemente, intrigada por la respuesta directa. Eso es más de lo que puedo decir sobre algunos de los trabajos que he tenido. Isabelle se rió suavemente, un sonido que pareció llenar el espacio entre ellas de una manera inesperada. Evelyn notó la sonrisa de Isabelle. Era diferente, real, no era algo que encontrara a menudo en su mundo. Después de ese día, Evelyn comenzó a notar a Isabelle cada vez que la criada pasaba por los pasillos o entraba en la suite. Evelyn hacía preguntas triviales que a Isabelle le parecían curiosamente personales. No era común que los invitados siquiera reconocieran al personal, mucho menos conversaran con ellos, pero había algo en la curiosidad de Evelyn que se sentía sincero, casi desarmante. Para Evelyn, Isabel era una novedad, una persona que no parecía impresionada o intimidada por el poder o riqueza. Isabelle era directa pero nunca grosera, y había una ligereza en su presencia que Evelyn no podía ignorar. Para Isabelle, la atención de Evelyn era inquietante. Sabía que debía mantener la distancia, que los invitados eran invitados y que su función era pasar desapercibida, pero había algo en Evelyn, su inteligencia, su humor seco y quizás la soledad que parecía persistir a su alrededor, que hacía imposible no preocuparse. En la quinta noche del día, Evelyn regresó a la suite antes de lo habitual. Isabelle estaba en la habitación, reemplazando las toallas. Escuchando la puerta abrirse, miró por encima del hombro y vio a Evelyn entrar, su cabello ligeramente despeinado y sus hombros tensos. Día difícil, Isabelle preguntó antes de pensar. Evelyn se detuvo. Sorprendida por la pregunta, dejó escapar una corta risa agotada. Digamos que liderar un imperio no siempre es tan glamoroso como parece. Isabelle se rió. Créeme, limpiar habitaciones tampoco lo es. Evelyn sintió que sus hombros se relajaban por primera vez ese día. Se sentó en el sofá quitándose los zapatos. ¿Cómo logras lucir tan tranquila todo el tiempo? Práctica, Isabelle respondió sonriendo. Tienes un talento, Evelyn dijo sinceramente, haces que cualquiera se sienta a gusto. Isabelle sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente, pero lo disimuló doblando la toalla en sus manos. Tal vez solo necesitas bajar un poco el ritmo. Evelyn se quedó en silencio considerando las palabras. Tal vez tengas razón. Esa noche, cuando Isabelle cerró la dulce puerta después de terminar su trabajo, Evelyn se encontró sonriendo. Era una sonrisa que no reconoció, una sonrisa genuina nacida de una conversación simple pero profundamente significativa. Evelyn no sabía qué era sucediendo, pero ella sabía que no era algo que pudiera ignorar. Al otro lado de la puerta, Isabelle sintió algo similar. Había algo en Evelyn que la intrigaba, algo que la hacía querer saber más, pero al mismo tiempo sabía que había una barrera entre ellas que era casi imposible de
Cruzar casi el Grand Hotel Horizon continuó su implacable rutina de invitados yendo y viniendo reuniones en los salones de baile y fiestas en The Terraces, pero para Evelyn e Isabelle el tiempo parecía haber ralentizado. Cada encuentro casual, cada intercambio de palabras entre ellas tenía un peso mayor, un significado que ninguna podía ignorar. Evelyn se encontró buscando a Isabelle más de lo que debía. Incluso en sus días más ocupados, encontraba excusas para cruzar el pasillo del hotel o un par en el vestíbulo donde sabía que Isabelle estaría trabajando por su parte. Isabelle comenzó a esperar con ansias estos momentos, incluso sabiendo lo peligrosos que podían ser, pero había algo en Evelyn, una mezcla de poder y vulnerabilidad que la hacía querer saber más. Esa noche, Evelyn estaba en su suite mirando las luces de la ciudad a través de las ventanas. Una copa de vino descansaba en su mano, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Finalmente, después de una larga pausa, cogió el teléfono de la habitación y marcó el número de recepción. Me gustaría hablar con Isabelle, dijo la amable voz de la recepcionista. Respondió, por supuesto, señorita Davenport, transferiré su llamada. Unos minutos más tarde, Isabelle respondió en el otro extremo, su voz vacilante. Señorita Davenport. Evelyn corrigió. Lamento llamar tan tarde, pero ¿está ocupada? Acabando mi turno, Isabelle respondió todavía confundida. ¿Por qué me gustaría hablar contigo? Evelyn dijo, su voz firme pero gentil, nada formal, solo una conversación. Isabelle dudó, sintiendo el peso de la solicitud. Sabía que esto cruzaba los límites del profesionalismo, pero algo en la voz de Evelyn hizo imposible decir que no. Está bien, terminaré en 15 minutos, estaré esperando. Evelyn respondió antes de colgar cuando Isabelle tocó la dulce puerta. Su corazón estaba acelerado. Evelyn la abrió. Casi me visto de inmediato, con ropa casual que la hacía parecer menos distante, menos como la poderosa empresaria. Isabelle sabía que había algo encantador en la forma en que sonrió al verla entrar, dijo Evelyn retrocediendo para hacer espacio. Isabelle entró, sus ojos escaneando la impecable suite antes de volverse hacia Evelyn. Espero que esto no cause ningún problema, comenzó, pero Evelyn levantó una mano para detenerla. No te preocupes, dijo, solo quería hablar contigo lejos de todo el caos de abajo. Isabelle se relajó un poco y se sentó en una de las sofás. Evelyn se sentó frente a ella sosteniendo su copa de vino pero manteniendo la conversación ligera. Hablaron de días de trabajo, de la infancia de Isabelle en un pequeño pueblo al norte de Los Ángeles y de cómo terminó trabajando en el hotel. Cada detalle que Isabelle compartía le parecía fascinante a Evelyn, como si estuviera descubriendo un mundo completamente nuevo. ¿Y tú? Isabelle preguntó de repente, ¿por qué estás aquí en Los Ángeles? Pareces alguien que nunca se detiene. Evelyn rió suavemente, el sonido teñido de melancolía. Nunca parar es un problema, admitió. Vine para una serie de reuniones, por supuesto, pero también porque necesitaba tiempo libre. Sentía que me estaba perdiéndome en el trabajo, preguntó Isabelle inclinándose ligeramente hacia adelante. Perdiéndome en la vida, corrigió Evelyn. Cuanto más lograba, más sentía que faltaba algo, como si todo lo que construí estuviera vacío. Isabelle se quedó en silencio por un momento antes de responder. Pareces alguien que quiere algo real, incluso si aún no sabes qué es. Evelyn la miró sorprendida por la precisión de las palabras. Eres mucho más perceptiva que la gente, probablemente te da crédito por eso. Isabelle dio una sonrisa modesta. Creo que he aprendido a observar a la gente, mi trabajo lo requiere. ¿Y qué observas en mí? Evelyn preguntó con voz suavemente desafiante. Isabelle dudó, pero decidió ser honesta. Eres alguien a quien todos ven como poderoso, pero por dentro creo que solo quieres que te vean por quien realmente eres. Las palabras de Isabelle golpearon a Evelyn como un puñetazo en el pecho, pero de una manera extrañamente reconfortante. Fue como si Isabelle hubiera descubierto algo que Evelyn ocultaba incluso de sí misma. El silencio se instaló entre ellos mientras Evelyn intentaba procesar sus sentimientos. Finalmente Evelyn se puso de pie caminando hacia la ventana. No me había sentido tan vulnerable en años.
admitió mirando las luces de la ciudad, pero contigo Isabelle es diferente, no sé por qué, pero lo es. Isabel sintió que su corazón se aceleraba, sabía que lo que estaba pasando entre ellos era peligroso, pero también sabía que no podía ignorar lo que sentía. De pie caminó hacia donde estaba Evelyn. Tal vez porque siento lo mismo, Isabelle dijo, su voz casi un susurro. Evelyn se giró hacia sus ojos, se encontraron por un momento, ninguna habló, pero el espacio entre ellos pareció encogerse. Entonces, como atraídos por un hilo invisible, Evelyn se acercó tomando suavemente la mano de Isabelle. Esto es una locura, ¿no? Evelyn preguntó con una pequeña sonrisa jugando en sus labios por completo. Isabelle respondió devolviéndole la sonrisa, y antes de que pudieran pensar demasiado, Evelyn se inclinó y sus labios se encontraron con los de Isabelle en un beso que fue suave pero lleno de intensidad. Fue un momento breve, pero cargó con el peso de todo lo tácito, como si el mundo entero hubiera desaparecido cuando se separaron. Isabelle todavía sostenía la mano de Evelyn, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y felicidad. ¿Qué pasa ahora? Evelyn respondió con más confianza de la que sentía. Nos dimos cuenta el día siguiente. Comenzó con un silencio inusual en el Grand Horizons. Evelyn se despertó temprano, pero su mente todavía estaba atrapada en los eventos de la noche anterior. El beso con no había sido solo un momento de impulsividad, había algo más profundo allí, algo que todavía estaba tratando de comprender, pero junto con la emoción vino la ansiedad. Evelyn sabía que lo que había sucedido entre ellas cruzaba todos los límites de lo esperado, tanto en el rol de Isabelle como empleada como en la posición de Evelyn como invitada. Mientras sorbía su café, Evelyn miró por la ventana. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. ¿Qué vendría después? ¿Cómo reaccionaría Isabelle? Y sobre todo, ¿cómo podrían continuar algo tan imposible al otro lado del hotel? Isabelle estaba tratando de seguir con su rutina, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que cruzaba un pasillo o abría una puerta, sus pensamientos volvió a la noche anterior, el beso, la intensidad de Evelyn, la forma en que todo se sentía bien y mal al mismo tiempo. ¿Estás bien?, preguntó Mara, su compañera de trabajo, interrumpiendo sus pensamientos mientras organizaban el carrito de toallas. ¿Y por qué? Isabelle respondió demasiado rápido. Porque pareces un huracán a punto de explotar. Marlo respondió entrecerrando los ojos. ¿Tiene algo que ver con esa mirada que compartiste con el millonario en el vestíbulo ayer? Isabelle se congeló sintiendo que su rostro se calentaba. No sé de qué estás hablando. Marlo rodó sus ojos. Por supuesto que sí, solo ten cuidado. Isabelle, la gente como ella vive en otro mundo. No quiero verte lastimada. Isabelle no respondió, pero las palabras de Mara resonaron en su mente mientras pasaba a la habitación contigua. Por mucho que no quisiera admitirlo, Mara tenía razón. Evelyn pertenecía a otro mundo, uno que Isabelle ni siquiera podía imaginar, pero aún así no podía negar lo que sentía. A primera hora de la tarde, Evelyn finalmente tomó una decisión. Tomó su teléfono y le escribió un mensaje a Isabelle: ¿podemos vernos esta noche? Necesito verte. Dudó antes de presionar enviar, pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás. La respuesta llegó minutos después. Por supuesto, después de mi turno. El corazón de Evelyn se aceleró. Fue un alivio y una confirmación de que estaban a punto de sumergirse aún más en este territorio desconocido. Más tarde esa noche, cuando Isabelle terminó su turno, se dirigió a la suite de Evelyn, cada paso cargada de nerviosismo y anticipación. Cuando Evelyn abrió la puerta, su sonrisa pareció disolver algo de la tensión de Isabelle. ¿Viniste?, dijo Evelyn aliviado. Por supuesto que vine, respondió Isabelle entrando en la habitación que necesitaba. Las dos se quedaron en silencio por un momento, como si ninguna supiera por dónde empezar. Evelyn fue la primera en hablar. Sé que esto es complicado, comenzó a buscar a Isabelle con la mirada, pero no puedo ignorar lo que siento y no quiero hacerlo. Isabelle respiró hondo tratando de organizar sus pensamientos. Yo tampoco puedo, pero Evelyn, esto es imposible. Tú eres quien eres. Yo soy quien soy. Entonces, ¿qué?, preguntó Evelyn con voz firme. Eso no debería importar, pero importa. Isabelle respondió con voz temblorosa: la gente hablará, podría perder mi trabajo, podrías arriesgar tu reputación. Evelyn se acercó tomando las manos de Isabelle entre las suyas. No me importa lo que diga la gente, solo me importa lo que queramos. Isabelle sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Y qué quieres?
Evelyn la miró, su voz baja pero llena de convicción. Te deseo, quiero descubrir lo que podemos ser juntas. Las palabras de Evelyn rompieron algo dentro de Isabelle. Toda la resistencia que había estado construyendo se derrumbó y dejó que Evelyn la jalara en un fuerte abrazo. Por un momento ninguno de los dos dijo nada, solo se quedaron allí compartiendo el espacio y la calidez del otro. Después de unos minutos Isabelle se apartó un poco pero mantuvo sus manos sobre Evelyn. No sé cómo funcionará esto, pero si estás dispuesta a intentarlo, yo también. Evelyn sonrió con una sonrisa que pareció iluminar toda la habitación. Lo descubrimos paso a paso. Pasaron el resto de la noche hablando, compartiendo historias, riendo y por primera vez en mucho tiempo permitiéndose ser vulnerables. Evelyn habló sobre su la infancia y cómo el éxito se había convertido en una armadura contra el mundo. Isabelle compartió sus sueños, los sacrificios que hizo por su familia y como nunca imaginó que algo así pudiera pasar. Cuando el sol comenzó a salir, Evelyn e Isabelle estaban sentadas una al lado de la otra en el sofá viendo cómo la ciudad despertaba. Evelyn sostuvo la mano de Isabelle, sus dedos se entrelazaron de una manera que se sentía natural, como si siempre hubiera estado destinado a hacer esto. Todavía se siente loco, dijo Isabelle riendo suavemente. Tal vez lo sea, Evelyn respondió, pero es el mejor tipo de locura. Nunca había experimentado que el sol ya estuviera alto en un cielo perdido. Cuando Evelyn se despertó en la suite, el lugar junto a ella en el sofá todavía estaba cálido, pero Isabelle ya se había ido. Sabía que Isabelle volvería a trabajar como siempre lo hacía, pero algo en la forma en que se despidieron esa mañana dejó a Evelyn más segura que nunca. Había un entendimiento silencioso entre ellas. Estaban juntas en esto sin importar qué, pero el mundo fuera de los muros del Gran Geraisens no era tan comprensivo. Las cosas comenzaron a cambiar rápidamente cuando los rumores comenzaron a circular. No pasó mucho tiempo antes de que algunos miembros del personal del hotel comenzaran a susurrar sobre las frecuentes conversaciones entre el huésped adinerado y la criada. Evelyn sabía que el silencio no duraría para siempre, pero no esperaba que el asunto llegara al gerente general tan pronto. A finales de esa semana, Isabelle fue convocada a la oficina del gerente. Entró con el corazón latiendo con fuerza, pero trató de mantener la compostura mientras el hombre detrás del escritorio barajaba papeles sin levantar la vista. Isabelle comenzó en un tono normal: hemos recibido algunos comentarios sobre sus interacciones con un huésped. ¿Entiende cómo esto podría ser percibido correcto? Sí, señor, respondió Isabelle luchando por mantener la calma, pero le aseguro que no ha interferido con mi trabajo. Ese no es el punto, él refunfuñó. Este hotel tiene políticas estrictas sobre la conducta con los huéspedes. ¿Usted es consciente de eso? Antes de que pudiera continuar, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Evelyn entró, sus ojos brillando de determinación. Esto no tiene nada que ver con Isabelle, ella dijo ignorando la sorpresa del gerente. La señorita Davenport comenzó a ponerse de pie. Este es un asunto interno, no cuando involucra a alguien que me importa, Evelyn replicó, y para ser claro, fui yo quien pidió hablar con Isabelle. Si alguien rompió las reglas fui yo. El gerente se quedó momentáneamente sin palabras, pero Evelyn insistió: si la política de su hotel castiga a los empleados por tratar a los huéspedes con respeto y amabilidad, entonces tal vez debería reconsiderar quién realmente necesita ser llamado a esta oficina. Isabelle miró a Evelyn sorprendido y conmovido por su coraje. El gerente, reconociendo la delicada posición en la que se encontraba, respiró hondo. Terminaremos esto aquí, dijo, de mala gana, pero espero que ambos entiendan la necesidad de discreción. Después de ese incidente, Evelyn se dio cuenta de que ya no podía quedarse en el hotel como lo había hecho antes. Si querían seguir adelante, necesitaban un nuevo comienzo. A la mañana siguiente encontró a Isabelle en el armario de ropa blanca organizando sábanas. Me voy del hotel, dijo Evelyn sin rodeos. Isabelle se congeló sintiendo que el suelo se caía bajo sus pies. ¿Ella te vas? Evelyn le dio una pequeña sonrisa y tomó su mano. No te voy a dejar, quiero que vengas conmigo. Isabelle se quedó sin palabras, pero la mirada en los ojos de Evelyn lo decía todo. Ella hablaba en serio. Después de un momento de silencio, Isabelle finalmente encontró su voz. ¿Qué pasa si esto no funciona? Entonces fracasamos juntos, Evelyn respondió, pero prefiero intentarlo y fracasar que pasar el resto de mi vida preguntándome qué podría haber sido. En los meses que siguieron, Evelyn e Isabelle construyeron una vida juntas. Fueron de Los Ángeles y se mudaron a una casa en un pueblo costero donde el ritmo era más lento y la privacidad era más fácil de mantener.
Isabelle comenzó a explorar sus propios intereses y descubrió una pasión por el diseño de interiores, mientras que Evelyn encontró un equilibrio entre el trabajo y la vida personal que nunca pensó que fuera posible. Su relación fue puesta a prueba muchas veces, desde juicios externos hasta las diferencias en sus personalidades y antecedentes, pero con cada desafío encontraron una manera de crecer juntos creando un vínculo que se sintió inquebrantable años después en la sala de estar. Habitación de su casa junto al mar. Evelyn e Isabelle se sentaron en el sofá viendo a su hijo Lucas dibujar en una hoja de papel en el suelo. Era un niño curioso y enérgico con el mismo brillo en sus ojos que Evelyn siempre había amado en Isabelle. Va a arruinar esa alfombra, comentó Evelyn riendo mientras veía a Lucas dejarlo disfrutarla. Isabelle respondió inclinándose hacia Evelyn. Sigue siendo nuestra alfombra favorita. Evelyn envolvió un brazo alrededor de Isabelle sonriendo. Sabías que haría cualquier cosa para encontrarte de nuevo si tuviera que hacerlo. Isabelle la miró, sus ojos brillando de amor. Nunca dudé de que mientras Lucas se reía de sus dibujos, Evelyn sentía algo raro, algo que no sabía que era posible. El mundo que los rodeaba había cambiado, pero lo que más importaba estaba justo ahí. Habían construido una vida juntos desafiando todas las probabilidades y el futuro aún era prometedor. En ese momento, bajo la luz dorada del sol poniente, Evelyn se inclinó y besó a Isabelle suavemente. Te amo, dijo con la misma sinceridad que la primera vez, y siempre te amaré, respondió Isabelle sonriendo contra sus labios. Juntas continuaron escribiendo. Historia que habían comenzado en Grand Horizon sabiendo que habían encontrado algo que ni el tiempo ni el mundo podrían borrar jamás.